Saludos a todos, bienvenidos nuevamente, bienvenidos venezolanos TV, bienvenidos venezolanos.com. El día de hoy vamos a tener una actividad donde Bienvenidos Venezolanos, que como ustedes saben es una plataforma de servicio, es una plataforma que lo que busca es contribuir, en este caso a la comunidad venezolana y latinoamericana, tanto residenciada en Venezuela como repartidos por todo el mundo, otorgando o aportando información para hacer que pues sepamos un poco más de los temas generales que se están viviendo en el mundo. Bienvenidos venezolanos, es una iniciativa del ingeniero Francisco Fernández Galán, de su hijo Rafael Fernández, y que coordinamos Alexis Ortiz, que está presente el día de hoy, y yo, Pedro Cabrera. Sin más que agregar, le doy la palabra a Alexis Ortiz para que inicie la actividad de manera formal. Alexis, tienes la palabra. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Bienvenidos Venezolanos. Hoy vamos a hacer el primer debate en Bienvenidos Venezolanos relevante sobre tema de gran interés para los hispanos. El de hoy es la campaña electoral norteamericana. Es decir, ¿quién le conviene más al pueblo norteamericano y a los hispanos en general de dentro y fuera de los Estados Unidos como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? La democracia norteamericana es muy importante para nosotros. Es la locomotora de la democracia mundial, pero también es y en consecuencia es muy importante para nosotros, los hispanoamericanos. Por eso hemos promovido este debate. Este debate va a ser un debate pedagógico de altura, como usualmente discutimos o debemos discutir los hispanoamericanos, y hemos invitado a dos figuras de gran relevancia para el debate. En primer lugar, para defender la posición del candidato Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, uno de los más eficientes y reconocidos consultores políticos hispanoamericanos. Además, es ingeniero, egresado, estudió en las universidades de La Habana y la Universidad Central de Venezuela, y además tiene un posgrado en la Universidad de Harvard, y es una persona de una gran experiencia política y profesional. Él va a defender la posición del candidato Joe Biden. La oposición del candidato Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, la va a defender el joven analista político conservador, lobista estatal y federal registrado, experto en campañas políticas, administrador de empresas y promotor de una empresa de consultoría muy importante, también registrada local y federalmente, César Grajales. Entonces vamos a comenzar el debate otorgándole la palabra a Joaquín Pérez Rodríguez para que lo inicie. Nuestro compañero Pedro Cabrera va a llevar el control del tiempo y de las intervenciones. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, comienzo diciendo que agradezco a Bienvenido Venezolano esta oportunidad, que agradezco a César Grajales la amabilidad de estar en este debate y a ustedes dos por coordinar esto. Yo quisiera comenzar hablando de las promesas incumplidas del presidente, porque esto nos da una clara dimensión de lo que va a pasar. O sea, las promesas hechas ahora hay que revisar con respecto a las promesas pasadas. O sea, sustituir el Obamacare con algo mucho mejor. Y repito lo de mucho porque así fue que él lo dijo. Desgraciadamente no ha habido nada mejor que el Obamacare en este momento para ayudar a la gente que no tiene seguro. Y todavía sigue habiendo mucha gente en Estados Unidos, especialmente latinos, que no tienen seguros. Reconstruir la infraestructura del país. Aún teniendo el Senado y la Cámara de Representantes, el presidente Trump no pudo negociar un paquete para hacer esa reconstrucción que ya hace falta. Y además de hacer falta, pues generaría una cantidad tremenda de empleo. Dejar las tropas en Afganistán porque sería un grave problema sacarlas y crearía una situación difícil en Afganistán. Ahora es partidario de sacar todas las tropas de todos lados. Reducir
la deuda nacional en 18 trillones de dólares. Fue una promesa muy clara y muy formal. Sin embargo, la ha aumentado en 3 trillones de dólares. Recuperar empleos que ahora están en China y en México. No lo hemos visto. Hacer un muro con México, en la frontera de México, y que el pueblo mexicano lo pague, el gobierno mexicano lo pague. Yo creo que el presidente Peña Nieto, cuando vino a Estados Unidos y habló con él, igual que el presidente López Obrador, le habrán dicho al presidente Trump que se comprara una silla cómoda para que esperara, porque México no lo va a pagar. Hay algo que dijo el presidente en la campaña y que nos pone un poco, ¿no?, en esa mentalidad. Él dijo que él quería que todos los americanos pudieran jugar golf. Eso fue algo que él dijo, que dijo en la campaña, como si fuera una promesa. Yo no sé si los americanos pueden jugar golf, pero sí sé que él puede jugar golf, ¿no? Y de hecho, cada vez que ha habido un conflicto muy grave en los Estados Unidos, pues se toma 2 o 3 días y se va a jugar golf. Este es el planteamiento que yo tengo para presentar ante el público las promesas incumplidas del presidente Trump. Bueno, primero que todo, agradecerles por la invitación. Siempre es un privilegio compartir con la comunidad, tener una charla acerca de diferentes plataformas. Quiero agradecerle también al señor Joaquín por la gentileza de poder intercambiar ideas esta mañana. Primero que todo, quiero aclarar lo siguiente. Yo no estoy aquí para defender a Trump. Yo estoy aquí para defender políticas públicas dentro de esta administración que creo que han beneficiado a nuestra comunidad y que han beneficiado al país en general. Para defender la personalidad de alguien, yo creo que necesita un abogado. En ese caso no soy yo. Yo estoy aquí para defender, reitero, políticas públicas. Habiendo dicho eso, yo particularmente creo que cuando hablamos del candidato Trump en sus políticas públicas, por supuesto que hay cosas que siempre se pueden mejorar, cosas que se pueden hacer mejor, pero hay que reconocer también que gracias a varias decisiones que se han tomado durante estos últimos años, han ayudado a impulsar a esa economía a un nivel increíble. Lo que pasa hoy con la pandemia es un poco injusto, pero antes de la pandemia, los niveles de desempleo, hablando específicamente para nuestra comunidad, eran en un dígito y mucho más abajo del 3 punto y algo por ciento, 3.1%, si no me equivoco. El nivel más bajo de desempleo en la historia en los últimos 50 años en los Estados Unidos. También para la comunidad afroamericana, ese nivel de desempleo fue muy bajo. ¿Por qué ha sido eso? Bueno, por muchas razones. Una de esas, la reforma de los impuestos en el 2017, que redujo el nivel corporativo, los impuestos corporativos del 35, uno de los más altos, si no el más alto del mundo que teníamos hasta ese momento, al 21%, una tasa de impuestos que permite que ese 14% pueda ser reinvertido en las empresas, crear más empleos y generar más confianza en ese inversor que hay en los Estados Unidos. Eso obviamente se traduce en mayores empleos para el país. Segundo, la reducción de muchas regulaciones que hacían más difícil crear empresas. Y eso también se traduce a un empresario de nuestra comunidad, por ejemplo, que se siente más motivado a crear ese negocio que ha querido crear. Eso también a nivel federal, pero a nivel estatal, esa decisión del presidente de empezar a eliminar regulaciones ha permitido que en muchos estados se copie ese tipo de modelos. Por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, nada más este año en la legislación estatal se eliminaron varias regulaciones en las licencias ocupacionales y eso es inspirado en ese modelo que ha venido a nivel federal. Recordemos que nuestra comunidad es la que mayor abre empresas a nivel nacional en comparación con otras demografías de los Estados Unidos. Y esto ha crecido más y esa tendencia sigue creciendo más por ese ambiente legislativo que se ha creado durante esta administración.
Hablando en la parte social, porque sé que también eso importa, en la parte social hay que reconocer que esta administración aprobó una reforma a la justicia criminal llamado el First Step Act. Esa reforma a la justicia criminal permitió que muchas personas que estaban en la cárcel pagando condenas de 20 y 30 años por delitos no violentos, pero relacionados con droga o cosas de esas, hoy casi 2.000 de ellos, afroamericanos, en gran mayoría, están libres, han salido libres gracias a esa reforma que impulsó el presidente Donald Trump. Entonces, digamos, en ese aspecto, ha tenido un mejor resultado que la administración anterior. En el tema de la salud, por supuesto, Muchas gracias, César. por supuesto que se ha quedado corto, pero eso es algo que se puede mejorar en este próximo término. Yo estoy totalmente de acuerdo con César en que deberíamos estar debatiendo solamente políticas, que eso es lo que debió haber pasado en el país, discutir planteamientos políticos y no estar enredados en una discusión con el ciudadano que nada menos es presidente del país y que nada menos fue el candidato del Partido Republicano. Pero yo creo que sí, que esto debe ser discusiones a nivel nacional sobre políticas hacia el futuro. Pero para eso pues hay que analizar quién está al frente del gobierno. Y al frente del gobierno está el presidente Trump. Analicé primero las promesas que no había cumplido. Ahora quiero analizar algunos fallos. Él dijo que iba a secar el pantano de Washington. Sin embargo, se trajo un pantano nuevo. Hay una cantidad de asistentes, de jefes de campaña, de secretarios del gabinete de él que están o presos o sujetos a condenas o a juicios dentro del sistema judicial nacional. Esto evidentemente es parte de esa división tan grande que se ha creado en el país, ¿no? Que el presidente Trump ha tomado partido a favor de personas que plantean una posición extrema, ¿no? Como en el Partido Demócrata también hay gente que plantea posiciones extremas, pero no es apoyado por la dirigencia del partido. En este caso, el presidente Trump sí apoya a los grupos extremos dentro del Partido Demócrata. Creo que ha destruido la política internacional, ¿no? Cuando ha mantenido unas relaciones con Rusia, con Corea del Norte, y ha destruido las alianzas con la Europa, las alianzas con Canadá. O sea, esto es muy grave. Ha prometido arreglar el problema venezolano. Mira, yo nací en Cuba y viví en Venezuela toda mi vida. Yo viví el problema de los años 60 cuando los cubanos pensábamos que Estados Unidos nos iba a resolver el problema y no lo resolvió. Al contrario, nos creó una cantidad de problemas internos. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. El presidente Trump o sus voceros dicen: en esta semana vamos a resolver, en una semana vamos a resolver. Todo está sobre la mesa. Y después entonces se echan para atrás y la oposición venezolana queda en un problema muy grave. No ha creado el sistema de salud ni ha sabido manejar el coronavirus. Esas son las fallas que yo veo en el presidente. Gracias. Bueno, yo difiero obviamente de Joaquín en ese aspecto. En términos de política internacional, recordemos que el presidente Trump, bajo esta administración, hoy tiene la embajada Israel en Jerusalén. Israel ha firmado un tratado con los países, los Emiratos Árabes, algo que es histórico, eso no había pasado antes, y hoy de hecho se han reanudado vuelos entre Israel y Dubái y otros países. También recordemos que durante esta administración las sanciones más grandes a países como Rusia y como países como Venezuela han sucedido, cosas que no sucedió en la administración pasada. Recordemos que la administración pasada Rusia anexió Crimea a su país. ¿Y por qué hablo de la administración pasada? Porque hablar de la administración pasada es hablar de Biden. Joe Biden ya estuvo 8 años en la Casa Blanca y en total 47 años en el gobierno de los Estados Unidos, de los cuales ahora se presenta como una cara nueva dentro de un gobierno que ya ha hecho él partícipe 47 años. Entonces, yo creo que eso es algo importante de recalcar.
En el tema de Venezuela, recordemos que Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de los Estados de Venezuela. El primer país internacional, cosa que motivó a otros 50 más a hacerlo. ¿Qué pasa con Venezuela? Desafortunadamente todos queremos ver una situación resuelta pronto con el tema venezolano para los hermanos venezolanos, pero si Estados Unidos toma la decisión de meter y mandar allí aviones e invadir, obviamente creo que va a crear más caos de lo que hay. Yo creo que tiene que ser un consenso, tiene que ser una ayuda y una coalición de diferentes países, y en ese aspecto todavía pues esos países no se han puesto de acuerdo, pero no le pueden cargar todo a los Estados Unidos. En el término del ejército, bueno, tenemos que terminar guerras que llevan años, guerras que tienen que acabar. El caso de Estados Unidos de traer los militares me parece que es algo objetivo. Hay que regresar esos militares a los Estados Unidos, al territorio estadounidense, reevaluar cuáles son los conflictos donde verdaderamente no podemos hacer un cambio positivo para ese país, pero no quedarnos con guerras eternas como lo que está pasando en el Medio Oriente desde el año 2001. En la relación a la deuda de los Estados Unidos, bueno, la deuda claro que es un problema, pero no es un problema de esta administración. Esto es un problema que ha venido de otras administraciones. Recordemos que en la administración pasada, que eso quiere decir Joe Biden, la deuda nacional se aumentó también en varios trillones de dólares. Eso sí es un tema que tenemos que resolver, por supuesto, y eso tiene que suceder en esta administración y las que continúen. Pero yo creo que ha tenido logros muy positivos el presidente y esta administración con relación, uno, Venezuela, reitero, el primer país en realmente reconocer a Guaidó como líder, y segundo, las sanciones más fuertes, a diferencia de la administración pasada, y sanciones muy fuertes a países como Rusia también. Bueno, yo creo que con relación a la agenda, lo importante es la continuidad de las cosas que han sido positivas. Reitero, mantener un ambiente propicio y positivo para que esas empresas que ya existen sigan creando empleo, sobre todo en una época tan difícil que nos ha tocado estos últimos 6 meses y lo que resta del año con el tema del coronavirus. Eso es un tema increíblemente difícil, no solamente para esta administración, pero lo hubiera sido para cualquier otra administración. Entonces hay que tener sensibilidad con ese empresario que necesita toda la disponibilidad del gobierno y facilitar ese proceso para que, uno, recontrate gente, dos, pueda acceder a créditos de manera más fácil, tres, permitir tratar de que esas regulaciones que hay sean lo menos posible para no colocarle un peso más sobre el empresario. Yo creo que eso es algo importante que ha hecho esta administración durante esta primera ciclo, y creo que si es reelecto el presidente podemos ver replicado eso en los próximos 4 años también. Y eso obviamente se traduce a un desempleo más bajo en todos los Estados Unidos y especialmente en nuestra comunidad, y eso se traduce en mejor calidad de vida para nuestras familias en los Estados Unidos. El tema de la salud, por supuesto que en esto sí estoy de acuerdo con Joaquín, creo que se puede hacer mejor. El Obamacare creo que vino a resolver un problema importante del país, pero castigó a otro segmento de la población, y es ahí donde esta administración tiene que encontrar, y sé que va a encontrar una manera de resolver y encontrar un punto medio para que no siga castigado ese segmento de la población, pero sí se aborda el tema de la salud. Y en el tema de la educación, seguir con el tema de las opciones escolares o las opciones educativas que tanto benefician a nuestra comunidad. Okay, antes de analizar, ¿no?, la agenda de cada candidato hacia el futuro, yo querría hablar un poco del candidato, del candidato del vicepresidente Biden. Biden es como tú. O sea, Biden es una persona que ha sufrido en la vida y que ha sabido superar esas crisis personales, que viene de una familia que tenía recursos, pero que en el momento en que él nace está muy mal. Inclusive se tienen que ir a vivir con los abuelos, ¿no?, que no tenían. Él se formó así, o sea, como muchos norteamericanos, como muchísimos latinos y afroamericanos. Se formó profesionalmente, estudió leyes. Después fue electo senador 7 veces. Y esto, ¿qué es lo que me dice? Que tiene una gran experiencia en negociación bipartidista,
que eso es esencial en este problema, ¿no? Él promovió una ley importantísima de defensa a la mujer, una ley fundamental que sacó el Congreso. ¿Por qué? Porque a él le preocupaba el maltrato a las mujeres y todo ese tipo de cosas, y logró sacar una ley especial para proteger a la mujer. Fíjate, como vicepresidente, él estuvo a cargo del paquete de estímulos que en el 2009, cuando vino la recesión, logró resolver o frenar y empezar a recuperar el país. Luego tiene una gran experiencia en recuperación económica cuando pasemos esta etapa del coronavirus. Pero además sabe manejar crisis de salud, porque a él también le tocó estar cuando el virus del H1N1 y cuando el virus del ébola, que es terrible, que es mucho peor que el coronavirus. Así que es una persona que sabe negociar políticamente, que ha estado frente a crisis, y que el problema que tú dices que fue malo, que porque ha estado mucho tiempo en la administración, yo creo que es bueno, porque sabe qué cosa es la administración. No es entrar allí y ver quién es el portero y cuál es la puerta principal. Así que eso es lo primero que quería plantear sobre la personalidad de Biden versus la personalidad del presidente Trump, que es distinta. A mí no me gustaría irme a tomar un café con el presidente Trump, pero con Biden sí me iría a tomar un café. Bueno, yo sí creo que es importante que un líder político tenga límites en su tiempo sirviendo al país. Yo creo en lo que se llama en inglés term limits, y 47 años en un gobierno es demasiado. Creo que lo que no has podido arreglar en 47 años es porque no lo vas a poder arreglar nunca. Otra de las leyes que se introdujo durante cuando Joe Biden era senador, la ley de 1994 que se llamaba Tough in Crime. ¿Qué pasó con esa ley? Encarceló a un montón de gente con penas increíblemente fuertes, y gran parte de eso afroamericanos precisamente. Y recordemos que también su fórmula vicepresidencial, cuando fue fiscal en California, puso a un montón de gente de la comunidad afroamericana presa con sentencias altas con relación a lo que era verdaderamente el crimen. Por otro lado, en el tema del H1N1, el 2009 fue esa virus que empezó por aquí en Estados Unidos y al final se regó por todo el país. Qué bueno que lo mencionó Joaquín, porque en ese aspecto, pues obviamente, desafortunadamente, también como en esta administración, hubo muertes. Y eso ha sido triste. Sin embargo, aparentemente este año le quieren cobrar todas al presidente, pero en el año que le tocó a Obama no le cobraron ni una sola. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo presente. Yo creo que cuando hay una pandemia es muy difícil para cualquier administración evitar las muertes o no tener muertes. Así que eso es algo que me parece que no hay un punto de comparación de mejoría en ese aspecto. En el término de negociar, sí, Joe Biden ha sido bueno, por ejemplo, para negociar en China, que Hunter Biden siga siendo el director de una empresa china en la cual en ese momento él era el hijo del vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es algo que también tiene que evaluar la comunidad con relación al candidato Biden, que lleva, reitero, 47 años en el gobierno y ahora se viene a presentar como algo nuevo que va a resolver el país. Y recordemos también que su fórmula vicepresidencial ha apoyado el New Green Deal, que es algo que presentó Ocasio-Cortez, que es de la extrema izquierda, y es un proyecto de ley que en vez de mejorar el medio ambiente, que por cierto es un tema importante, aniquilaría una cantidad de trabajos impresionantes. Si revisan el New Green Deal, tiene cosas tan absurdas como eliminar por completo los vuelos. Así que bueno, creo que eso tiene que estar pendiente la comunidad y revisar lo que verdaderamente es objetivo y puede funcionar en el país y lo que ha venido funcionando por lo menos en esta administración. El tema económico, el tema de la salud se puede hacer más, pero el tema de ventajas para nuestra comunidad, recordemos ese nivel de desempleo al 3.1 antes de la pandemia, que creo que vamos a volver ahí pronto. Recordemos que el mes de agosto salió con un incremento en el empleo de casi 1.500.000 nuevos empleos creados el mes de agosto. Ok, plan de Biden. Reconstruir la infraestructura del país.
hay que reconstruir las carreteras, los puentes. El mismo presidente Trump lo puso como uno de sus planes de gobierno, pero después no lo cumplió. Y no lo cumplió porque no supo negociar ni con los congresos republicanos ni con los congresos demócratas. Pero Biden sí sabe negociar, y eso va a crear, además de mejorar la infraestructura de todo el país, va a crear infinidad, millones de empleos, ¿no? Contener la pandemia. Okay. La pandemia del ébola o la del H1N1 tuvo fallecimientos, pero no fue una cosa descontrolada como la que tenemos ahora. Entonces Biden ha dicho muy claramente, más test, seguir a lo que dicen los científicos, vacuna lo más rápidamente posible y abrir la economía inteligentemente para que podamos seguir trabajando, pero no haya más muertos. Restablecerá el DACA. Esos muchachos que llegaron aquí jovencitos, que Obama les permitió mantenerse, que no los deportaran, eso se va a ampliar y se va a trabajar mejor, y es una promesa que él ha hecho, ¿no? Pero además va a perfeccionar el DAPA. El DAPA era la ventaja para que los indocumentados que estaban en los Estados Unidos tuvieran una legalidad para poder trabajar y para poder ser miembros de este país. Entonces, esto es fundamental porque los Estados Unidos van a necesitar 38 millones van a necesitar 38 millones de inmigrantes en los próximos 15 años para poder mantener el desarrollo de la economía. O sea, no son los que están aquí, los 11 millones de indocumentados. No son los hijos de los indocumentados. Va a necesitar 38 millones de nuevos inmigrantes y eso no se está contemplando. Mantendrá las presiones sobre la dictadura de Maduro porque ya lo ha dicho y dará inmediatamente el TPS a los venezolanos para que puedan trabajar, para que estén tranquilos aquí. Estos son planes viables y con la experiencia que tiene Biden y puede perfectamente llevarlos a la realidad. Yo me felicito por esta iniciativa de Bienvenidos Venezolanos. Me felicito porque César Grajales va a ser un gran político. Es una persona que oye, que discute con sus argumentos, que tiene solidez en sus argumentos. Y esto va a ser muy importante para el futuro político de los Estados Unidos. Estoy feliz por haber participado en este intercambio. Defendí mis ideas, él defendió las suyas y todo yo creo que es positivo para que personas que nos vean puedan sacar conclusiones. Bueno, primero que todo les quiero agradecer por la oportunidad de permitirme hablar y compartir ideas con el señor Joaquín Pérez. Muchísimas gracias por la oportunidad de la charla y yo creo que algo importante es, al final del día, queda en manos de usted, señor votante, que revise las agendas de cada candidato. Yo particularmente creo que en el tema de migración se puede hacer más y se pudo hacer más en la administración Trump, pero sé que se va a hacer mucho más en ese aspecto, en el tema de DACA, pero en el tema de las sanciones, por ejemplo, a Venezuela, recordemos que la administración de la que hizo parte Joe Biden estuvieron sentados allí con este señor Castro en Cuba viendo jugar béisbol y yo pues no sé si eso va a beneficiar a la comunidad venezolana al final del día cuando un tipo que ha estado en la administración que tenía un presidente que se sentó con esa gente. Pero aparte de eso, revise las agendas políticas, salga a votar, que eso es muy importante, no se quede en su casa, tiene la oportunidad de votar por boleta ausente, tiene la oportunidad de votar en el voto temprano y tiene la oportunidad de votar en el día de la elección. Ejerza su voto, que esa es una gran oportunidad que tenemos en este país, no importa si es por el candidato demócrata o republicano, pero salga a votar porque eso es parte de la belleza de vivir en los Estados Unidos. Bueno, queridas amigas y amigos, ustedes vieron cómo se puede debatir con respeto, con ideas y no con insultos, cómo se puede llevar una campaña electoral sin crispación, sin virulencia, sin agresiones, y esto lo hicieron con mucho brillo, con mucho talento, con mucha consistencia, el cubano-venezolano, norteamericano, Joaquín Pérez Rodríguez, vocero del candidato Joe Biden, y el colombiano norteamericano,
vocero del candidato Donald Trump, César Grajales. Muchísimas gracias a ellos, estuvieron muy bien, y gracias a ustedes por haber tenido la paciencia y la amabilidad de participar con su presencia en este debate. Hasta la próxima, habrá otros debates como